Hola a todos. Vamos a continuar con el tema de variables separables. Entonces, hasta ahora hemos visto definiciones básicas de qué es una ecuación diferencial y qué significa encontrar una solución de una ecuación diferencial ordinaria. También vimos cómo o cuál es la idea básica al modelar algún fenómeno por medio de ecuaciones diferenciales. Entonces, si recuerdan de la vez pasada, dijimos que una parte importante del modelado y en general de la teoría de ecuaciones diferenciales es encontrar soluciones a las ecuaciones diferenciales. Sin embargo, en general, encontrar soluciones exactas de una ecuación diferencial es prácticamente imposible. A lo que se recurre usualmente es a encontrar soluciones aproximadas usando métodos numéricos. Encontrar soluciones aproximadas nos permite entender el comportamiento del fenómeno que estemos estudiando en cuestión o a través de entender el comportamiento de las soluciones de la ecuación diferencial. Sin embargo, también es importante tener presente que hay algunos casos en los que sí es posible encontrar soluciones explícitas para las ecuaciones diferenciales. Para cierto tipo de ecuaciones sí se pueden encontrar. Entender estos casos es importante para entender las ideas básicas de la teoría de ecuaciones diferenciales. Entonces nosotros vamos a concentrarnos en este primer departamental en ver cuáles son los casos en los que una ecuación diferencial ordinaria de primer orden sí tiene soluciones explícitas, sí se pueden encontrar las soluciones exactas. Vamos a iniciar con el caso más simple, que es el caso de variables separables. Y entonces vamos a iniciar con una ecuación diferencial de primer orden, como la que está escrita aquí. Y si se fijan, esta ecuación está escrita en forma normal, es decir, que sea de primer orden, quiere decir que solo aparece la derivada, la primera derivada de la función y. Y que está escrita en forma normal quiere decir que podemos expresar la primera derivada como una función f que depende de las variables x y y. Si recuerdan, geométricamente la función f de x, y se interpreta como un campo de direcciones en el plano y encontrar una solución a la ecuación diferencial, a esta ecuación diferencial, se interpreta geométricamente como encontrar curvas en el plano que siguen las direcciones del campo dependientes. Ahora, piensen en el siguiente escenario, en la siguiente situación. Supongan que la función f, que representa este campo de direcciones, solo depende de la variable x. Es decir, pueden encontrar una función g, que escribí aquí, que depende solo de la variable x y de tal manera que f de x, y es igual a g de x. Es decir, si ustedes ponen un x fijo, por ejemplo, si ustedes toman x igual a 1, no importa el valor que tome la variable y, f de 1, y en este caso va a ser igual a g evaluado en el 1 y es independiente de lo que pongan en y. Y podría valer 2 o podría valer 4 o podría valer cualquier número y esto no va a cambiar el valor de la función. Eso sería igual, por ejemplo, en este caso, a f de 1,1. Entonces tenemos una función f que solo depende de la variable x. Pueden ustedes, como un ejercicio, pensar en qué significa geométricamente, cómo se ve el campo de direcciones en esta situación, cuando solo depende del valor de x. Ahora, ¿qué pasa en este caso? En este caso, si podemos encontrar una función tal, una función g que cumpla esto, entonces la ecuación diferencial que teníamos originalmente se puede reescribir de esta forma. Aquí voy a poner a una ecuación que es la ecuación 1, y en este caso la ecuación 1 se escribe como la derivada de y con respecto de x igual a una función g que solo depende de x. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros sabemos cómo es la derivada de y. Sabemos que la derivada de y, pensando en y como una función de x, es igual a una función que nos dan, que es un dato del problema que nos están planteando de resolver esta ecuación diferencial. Ahora, si recuerdan ustedes del curso de cálculo, del teorema fundamental del cálculo, ustedes saben que esta ecuación se puede resolver de manera exacta por medio de integración. Ustedes pueden integrar, por ejemplo, ambos lados de esta ecuación. Entonces, de este lado tendrían ustedes la integral
de y en dx, y de este otro lado tendrían la integral de esta función que solo depende de x, aquí tendrían que poner un dx, y el teorema fundamental del cálculo lo que dice es que la integral de la derivada de esta función pues es igual a la función que estamos buscando. Del otro lado ustedes tendrían que integrar la función de g que depende de x, y podrían escribir de esta manera a y como una función de x, simplemente integrando directamente la ecuación. Entonces, este caso muy simple se resuelve por medio de una integración directa. Entonces, dicho de otra manera, si ustedes tienen una función g mayúscula de x, que es una primitiva de la función g, que sea una primitiva, recuerden, quiere decir que la derivada de esta función es igual a g. Entonces, al integrar, ustedes, como les expliqué hace un momento, podrían escribir a y como la integral de esta función g. Y si g mayúscula es una primitiva de esta función g minúscula, eso quiere decir que g mayúscula más alguna constante de integración les regresa una función que satisface la ecuación diferencial, puesto que su derivada coincide justamente con la función g minúscula que teníamos al principio. Entonces ustedes en este caso pueden simplemente integrar. Y ahora, si se fijan ustedes, aquí elegimos una primitiva y tenemos que añadir necesariamente esta constante de integración para poder expresar todas las soluciones posibles a la ecuación diferencial. Entonces, esta constante de integración c a veces también se llama un parámetro, y como en los ejemplos que vimos las veces pasadas, esto quiere decir que esto que está aquí escrito, yo voy a marcar con rojo, es una familia monoparamétrica de soluciones. Es decir, es una familia de funciones que dependen de un parámetro. En este caso lo escribí como el parámetro c. Este es un parámetro. Y hay solo un parámetro. Es decir, es una familia monoparamétrica. Y todas estas funciones, para cualquier valor de c que ustedes pongan, les da una solución a la ecuación diferencial. Entonces, siempre y cuando podamos integrar la función g, esto nos dice que este tipo de ecuaciones, en este caso en el que la función f solo depende de una de las variables, se puede encontrar explícitamente la solución, integrando. Ahorita vemos algunos ejemplos de esto. Entonces tenemos una función, una familia monoparamétrica de funciones que resuelven el problema. El caso de variables separables que voy a explicar en un momento es un tipo de ecuaciones que se pueden reducir a este caso en el que la solución se encuentra por integración directa. La mayoría de los tipos de ecuaciones que vamos a estudiar que sí se pueden resolver exactamente son ecuaciones que tienen la característica de que es posible reducirlas a un caso similar a este, en el que simplemente hay que integrar en algún momento y obtener la solución. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ver un ejemplo de este caso muy sencillo. Entonces consideren la ecuación diferencial de y en dx igual a la función 1 más e elevado a la 2x. Entonces estamos en la situación descrita con anterioridad, dado que este lado de la ecuación solo depende de la función, solo depende de la variable x. Por lo tanto, ustedes pueden integrar ambos lados de esta ecuación, y lo que obtendrían es que la función y, al integrar 1 más e a la 2x, pues aquí la integración se obtiene explícitamente y es la función x más un medio de e a la 2x más una constante de integración. Entonces, por lo que vimos, eso quiere decir que todas estas funciones, para cualquier valor de c que pongan, define una familia monoparamétrica de soluciones a la ecuación diferencial. Entonces, hemos resuelto la ecuación diferencial en este caso muy simple, simplemente integrando. Ahora vamos a pasar ya directamente al tema del video, que es el caso de variables separables. Entonces, vamos a hacer una definición primero. Entonces vamos a decir que una ecuación de primer orden, como la que está aquí, una ecuación diferencial de primer orden escrita en su forma normal, como esta, es de variables separables si la función f se puede escribir como sigue. Entonces aquí voy a poner esto en rojo mejor. Entonces, esto que está aquí es la función f de x, y. Y lo que estamos diciendo es que esta ecuación va a ser de variables separables siempre y cuando la función f se puede escribir como el producto de dos cosas.
Por un lado, se escribe como una función que solo depende de la variable x y una función que solo depende de la variable y. Entonces, si pueden separar el lado derecho de la ecuación de esta manera, como un producto de dos cosas, una que solo dependa de x y la otra que solo dependa de y, entonces vamos a decir que la ecuación diferencial es de variables separables. Por ejemplo, un caso en el que no es de variables separables sería la ecuación siguiente, por ejemplo. Piensen en la función f de x, y que sea igual a el polinomio x más y. Entonces, esta es una función que no se puede escribir como el producto de dos funciones, una que solo dependa de x y otra que solo dependa de y. Pueden ustedes tratar de pensar por qué esto es cierto, porque esto no es de variables separables, una ecuación de este tipo. Pero, por ejemplo, una ecuación que sí sería de variables separables sería una que la función f se pudiera escribir como x por y. Entonces, de este lado tienen una función que solo depende de x multiplicada por una función que solo depende de y. Entonces, en este caso sí sería de variables separables. Si se fijan, el primer tipo de ecuaciones, el más simple que vimos al principio, donde solo depende de una de las variables, de la variable x, es un caso particular de variables separables. Aquí la función, si ustedes tomaran la función h de y igual a la función constante 1, entonces esto simplemente sería 1 y regresaríamos al caso anterior, al caso más simple. Esto es un poco más general, este caso de variables separables. Sin embargo, aunque es más general que el caso del principio, se puede resolver de una manera muy similar. Entonces vamos a ver cómo se puede resolver una ecuación de variables separables. Una ecuación que se puede escribir así, separando una función que solo depende de x por una función que solo depende de y. Entonces, ¿cómo se resuelve una ecuación de este tipo? Entonces, la idea es la siguiente. Consideren la función p de y, que sea la función 1 entre h de y. Es decir, vamos a tomar la función que solo depende de y y vamos a considerar su recíproco. Ahora, ¿para qué hacemos esto? Pues hacemos esto para reescribir la ecuación de la siguiente manera. Entonces, ustedes tienen esta ecuación de variables separables y vamos a reescribirla así, como esta ecuación que enumeré como la 3. Entonces, esto lo único que quiere decir es que estamos dividiendo por h, es decir, estamos pasando h de este otro lado de la ecuación y estamos pasando este diferencial de x del lado derecho, por otra parte. Entonces, si se fijan, esta ecuación de aquí, la ecuación 2 de variables separables, se puede reescribir de esta manera. Ahora, ¿qué logramos con esto? Si se fijan, lo que logramos con esto es que de un lado de la ecuación solo haya cosas que dependan de y del otro lado de la ecuación solo hay cosas que dependen de x, de la variable x. ¿Eso cómo facilita las cosas? Entonces, al reescribir la ecuación así, al separar las variables, es decir, al pasar del lado derecho todas las cosas que dependen de y del lado izquierdo todas las cosas que dependen de x, y fíjense que esto solo se puede hacer en el caso de las variables separables, entonces podemos resolver la ecuación por integración directa. ¿Cómo? Pues podemos tomar esta expresión, esta ecuación en la que ya se separaron las variables, y podemos integrar ambos lados de la ecuación. Ahora, de un lado, fíjense que estamos integrando con respecto de la variable y del otro lado estamos integrando con respecto de la variable x, es decir, estamos integrando con respecto a variables distintas. De un lado las y y de un lado las x. Y pasa algo similar a lo que vimos en el principio. Integrar de este lado una función que solo depende de y, pues les da una primitiva de esta función, que voy a escribir como h mayúscula, e integrar el lado que solo depende de x les va a dar una primitiva de la función g minúscula, que aquí escribí como la función g mayúscula. Entonces esta h mayúscula y g mayúscula son primitivas de h y g minúsculas respectivamente. Y esta constante de integración es necesario ponerla por el proceso de integración como vimos en el caso pasado. ¿Esto qué quiere decir? Pues si se fijan, esto que tenemos aquí, si podemos encontrar las primitivas, esto nos da una relación implícita entre x y y. Esto es de nuevo una familia monoparamétrica que depende de este parámetro de soluciones implícitas de la ecuación diferencial.
Entonces, integrando lo que hacemos es obtener una familia monoparamétrica de soluciones implícitas en general. A veces se puede despejar y de esta relación implícita y obtener una solución explícita y no solo una solución implícita. Vamos a ver ejemplos de las dos. Entonces vamos a ver ya algunos ejemplos de cómo aplicar este método que les acabo de describir en el caso de variables separables. Entonces consideren la siguiente ecuación diferencial. Entonces tenemos esta ecuación diferencial que se escribe como 1 más x por diferencial de y menos y por diferencial de x igualado a 0. Y queremos resolver esta ecuación. Ahora, si se fijan, esta es una ecuación de variables separables. ¿Por qué? Porque podemos separar las variables y de un lado y las variables x del otro lado. Entonces, si ustedes pasan sumando este y por dx del otro lado y dividen respectivamente entre y entre 1 más x, esta ecuación original la podemos reescribir como está aquí, en este recuadro. Entonces, esta ecuación ya tiene sus variables separadas. Tiene algo que solo depende de y del lado izquierdo y algo que solo depende de x del lado derecho. Entonces, esta efectivamente es una ecuación de variables separables. ¿Cómo la podemos resolver? Integrando, como vimos hace un momento. Entonces, si ustedes toman esta ecuación en la que ya se separaron las variables e integran de un lado con respecto de y del otro lado con respecto de x, ¿qué obtienen? Si integran con respecto de y, entonces la integral de dy en y es el logaritmo natural de y. Y si integran de este otro lado con respecto de x, pues la integral no es más que el logaritmo natural de 1 más x más una constante de integración. Entonces, al integrar ambos lados, obtenemos de esta manera una relación implícita, una solución implícita. En este caso, ¿cuál es la solución implícita? Pues la solución implícita es logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de 1 más x más una constante de integración. Esta es la solución implícita a la ecuación. Ahora, en este caso, podemos despejar a y de esta ecuación y escribir a y como una función explícita de x. ¿Cómo? Pues exponenciamos de ambos lados de la relación. Entonces, vamos a exponenciar aquí y aquí. ¿Y qué obtenemos? Entonces, si toman la exponencial de este lado, entonces tendrían la exponencial del logaritmo natural de y. Entonces, como la función logaritmo y la función exponencial son funciones inversas, esto les regresa a y. Y del otro lado tomarían la exponencial de esta suma de dos cosas. Ahora, si recuerdan ustedes las propiedades de la función exponencial, la exponencial de una suma es el producto de las exponenciales. Entonces, esto se reescribe así. Tienen aquí la exponencial de la constante c multiplicado por la exponencial del logaritmo natural de 1 más x. Y de nuevo, como son inversas la función exponencial y el logaritmo, la exponencial del logaritmo de 1 más x no es más que 1 más x. Entonces, si simplifican las cosas, esto quiere decir que y efectivamente se escribe como una función explícita de x. Aquí pudimos despejar de la relación que obtuvimos a y como una función de x, a saber la función e a la c, donde c es una constante multiplicada por el polinomio 1 más x. Entonces, esto que está aquí es una familia de soluciones explícitas de la ecuación diferencial original que teníamos. Vamos a ver algunos ejemplos más. Entonces, ahora vamos a considerar un problema de valor inicial. Entonces, tenemos este problema de valor inicial. Si recuerdan, un problema de valor inicial consta de una ecuación diferencial y de unas condiciones iniciales. Entonces, resolver el problema de valor inicial quiere decir resolver primero la ecuación diferencial y posteriormente, de entre las soluciones que encontremos, hallar una que cumpla las condiciones iniciales. Entonces, vamos a iniciar resolviendo la ecuación diferencial primero y después vamos a encontrar la función particular que satisface las condiciones de valor inicial. Ahora, ¿cómo resolvemos esta ecuación diferencial? Pues vamos a notar que es una ecuación de variables separables. Podemos separar la variable y de un lado y la variable x del otro. Si ustedes hacen una manipulación algebraica aquí muy sencilla de esta ecuación, pueden dejar todo lo que tiene a y de un lado y todo lo que tiene a x del otro lado, de esta manera, como está escrito aquí. Y vamos a proceder igual que antes. Una vez que ya separamos las variables, vamos a integrar ambos lados de esta ecuación. Vamos a tomar la integral de aquí y la integral aquí. De este lado con respecto a y de este lado con respecto a x. Ahora, para integrar estas dos funciones, pues hay que
tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, si quieren integrar el lado derecho de esta ecuación, pues es necesario tener en cuenta esta relación trigonométrica. Entonces, si ustedes usan esta relación trigonométrica, la integral que tienen que calcular de este lado con respecto de x no es más que la integral del seno de x multiplicado por 2. Si lo integran, obtienen menos 2 coseno de x más una constante de integración. Por otro lado, para integrar el lado que depende solo de las y's, hay que integrar por partes en este caso. Entonces hay que calcular la integral de esta función. La integral de esta función pues va a ser la resta de la integral de la exponencial menos la integral de lo que está de este lado. La integral de la exponencial es directa, es la propia exponencial. Lo que ya no es tan fácil pues es calcular la integral de y por e a la menos y. Ahí hay que usar integración por partes. Entonces, si ustedes recuerdan cómo se integra por partes, para calcular esta integral de y por e a la menos y, pues se puede tomar la función u igual, por ejemplo, a y la dv igual a e a la menos y por dy. Aquí tendrían que obtener el diferencial de u, que no es más que el diferencial de y de este lado, integrando la dv, obtendrían que v es igual a menos e a la menos y, nada más, así. Entonces, si toman en cuenta esto y usan integración por partes, ustedes pueden verificar que la integral se reduce a esto que escribí aquí. Entonces, integrando por partes, pueden calcular esta integral. Muy bien, entonces ya calculamos las integrales en ambos lados de esta ecuación. Entonces teníamos la ecuación de variables separables, integramos de ambos lados, haciéndolo pertinente para poder efectuar el proceso de integración. Y al final, ¿qué obtuvimos? Pues al final obtuvimos una relación implícita entre y y x, que es esta. Esta es una familia monoparamétrica de soluciones implícitas que dependen del parámetro c, que es la constante de integración. Muy bien, entonces ya resolvimos la ecuación diferencial. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Pues necesitamos de entre estas soluciones, estas son todas las soluciones a la ecuación diferencial, estas que están aquí. Hay una solución por cada constante que ustedes asignen. Ahora, hay que asignar esa constante de manera adecuada para que la solución que buscamos satisfaga la condición de valor inicial. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a sustituir simplemente la condición que queremos que se cumpla. Queremos que la función y evaluada en 0 valga 0. Entonces vamos a sustituir eso en esta relación implícita. Entonces vamos a poner en vez de x, vamos a poner el valor x igual a 0 y queremos que y evaluada en ese 0, pensando en y como en una función de x, valga también 0. Entonces, tanto y como x en esta relación vamos a sustituir el valor 0 y cuando hacen eso, obtienen esto que está aquí abajo. Entonces, si sustituyen x igual a 0 y y evaluada en 0 igual a 0, pues tienen que, al poner aquí y igual a 0, pues tendrán la exponencial de 0 más 1 más 0 y todo lo demás. De este otro lado también sustituyen el 0. Y si calculan, cada uno de estos términos, pues obtienen de un lado el valor 2 y del otro lado el valor menos 2 más c. Despejando c de esta relación, pues se pueden ustedes dar cuenta de que al tomar el valor c igual a 4, la solución particular, es decir, cuando ponemos c igual a este valor 4 particular, es una solución implícita al problema de valor inicial. ¿Por qué? Porque esta función, que está enmarcada en rojo, es una solución a la ecuación diferencial, por un lado, y por otro lado cumple las condiciones de valor inicial. Entonces, esa sería nuestra solución. Muy bien. Entonces ya tenemos una solución al problema de valor inicial. Entonces vamos a concluir con otro ejemplo de problemas de valor inicial y ecuaciones de variables separables. Ahora, si recuerdan, les había dicho que un problema de valor inicial se interpreta geométricamente como encontrar una curva que siga un campo de direcciones y que pase por un punto dado del plano. Las condiciones iniciales nos dicen el punto por el que queremos que pase y la ecuación diferencial nos dice las direcciones que queremos que siga la curva. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar qué es o cómo se ve
la curva solución de este problema de valor inicial. Tenemos una ecuación diferencial, a saber, de y en dx igual a menos x entre y, y tenemos la condición inicial y evaluado en 4 igual a menos 3. Entonces, la solución a este problema de valor inicial geométricamente va a ser una curva. Ustedes tienen que esta ecuación define un campo de direcciones en el plano. Entonces, hay algunas direcciones aquí que describe esta ecuación diferencial, y ustedes quieren encontrar una curva que siga estas direcciones en el plano y que pase por el punto 4, menos 3. Este es x y este es y evaluado en x. Entonces, si ustedes toman el punto 4 menos 3, que sería por aquí, quieren encontrar una curva que siga el campo de direcciones y que pase por ese punto. Queremos describir cómo es esa curva. Ahora, ustedes como ejercicio traten de dibujar el campo de direcciones. Traten de dibujar el campo de direcciones que da esta ecuación diferencial. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve el campo de direcciones descrito por la función f de x, y? Recuerden que este f, que en este caso vale x menos x entre y, lo que les dice es que en el punto de coordenadas x, y, debe de pasar una recta que tenga la pendiente menos x entre y. Entonces, por ejemplo, si ustedes tomaran el punto 1,1, la función f evaluada en 1,1 vale menos 1. Eso quiere decir que en el plano, si ustedes toman el punto de coordenadas 1,1, debe de haber una recta que pase por este punto, que les va a indicar la dirección, y su dirección debe de ser de pendiente menos 1, es decir, así. Si ustedes toman algún otro punto del plano y evalúan la función, les va a dar otro número, y entonces eso les va a dar otra dirección, y ustedes pueden trazar algunos puntos y algunas direcciones y darse una idea de cómo es el campo de direcciones. Y eso también les va a dar una pista de cómo deberían de verse las curvas solución. Vamos a ver exactamente cómo se ven las curvas solución. Entonces, para ver eso, vamos a resolver el problema de valor inicial. Nuevamente, vamos a iniciar resolviendo la ecuación diferencial y posteriormente encontrando una solución particular que satisfaga las condiciones de valor inicial. Ahora, esta es una ecuación de variables separables. Si ustedes separan las variables, se ve de esta manera. Se puede reescribir así, pasando y de este lado y x de x del otro lado. Se ve así la ecuación al separar las variables. Ya que separamos las variables, podemos integrar ambos lados de esta ecuación. Si integran y de y, obtienen y cuadrada entre 2. Si integran menos x de x, obtienen menos x cuadrada entre 2 más una constante de integración. Y eso quiere decir que esta es una familia monoparamétrica de soluciones implícitas a la ecuación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las curvas solución a la ecuación diferencial satisfacen esta relación, esta ecuación. Si ustedes recuerdan de su curso de geometría analítica, esta ecuación en x y y lo que representa es un círculo centrado en el origen del plano cartesiano y que tiene radio igual a la raíz cuadrada de c. Porque aquí deberían de poner el radio al cuadrado, ¿no? Entonces el radio de este círculo es la raíz de c. Entonces, como ven, hemos visto, resolviendo la ecuación de variables separables, que las soluciones, las curvas solución, cuando se interpretan geométricamente las soluciones, estas soluciones no son más que círculos concéntricos. ¿Qué quiere decir? O sea, si ustedes cambian el valor del parámetro, pues cambian el radio, pero el centro de estos círculos se queda siempre igual. Entonces depende qué valor de C asignen, ustedes van a tener un círculo de distinto radio, pero todos centrados en el origen. Entonces, para algún valor de C, por ejemplo, 1, este círculo sería el exterior, el más grande. Para algún valor más chiquito de 1, pues tendrían este otro valor, este otro círculo con un radio distinto. Y para distintos valores de C, pues tienen distintos círculos. Ahora, ya resolvimos la ecuación diferencial y vimos que sus soluciones geométricamente representan círculos concéntricos, centrados en el cero. Ahora, ¿qué quiere decir resolver el problema de valor inicial? Pues queremos encontrar una solución que satisfaga esas condiciones de valor inicial. Estas condiciones lo que nos dicen es geométricamente es por qué punto queremos que pase esta curva solución. Entonces nosotros teníamos el punto de coordenadas menos 4, 4,3 y queremos encontrar uno de estos círculos que pase por este punto. ¿Para qué valor del radio
este círculo pasa por el punto 4,-3. Pues para conocer el valor del radio simplemente vamos a sustituir las condiciones de valor inicial en nuestra relación implícita. Entonces, si ustedes sustituyen los valores de la condición inicial en esta relación implícita, obtienen esto que está aquí. Se hacen las cuentas. Y si despejan el valor de C de esta ecuación, pues lo que obtienen es que el radio al cuadrado del círculo debe de valer 25 medios. Eso quiere decir que el círculo de radio 5 entre raíz de 2 es la curva solución a nuestro problema de valor inicial. Satisface la ecuación diferencial, es decir, sigue las direcciones del campo y pasa por el punto que especificamos con las condiciones de valor inicial. Entonces creo que sería un buen ejercicio para ustedes que dibujen el campo de direcciones y que dibujen la curva solución. Entonces vamos a dejar el video aquí. Les voy a dejar algunos ejercicios para que ustedes hagan. Y yo creo que nos vamos a ver mejor mañana, el viernes, para su sesión de dudas, para que tengan tiempo de leer las notas que les voy a mandar ahorita y de ver el video. Entonces nos vemos nos vemos mañana y luego continuamos con un tema la siguiente semana. Que estén bien.